vaya buscando la escritura, Mateo 16, Mateo capítulo 16, antes de que tome asiento. No sea que leyendo se me duerma. Ahí paradito donde todavía está, vamos a leer la escritura. Mateo capítulo 16 y vamos a leer del versículo 17 en adelante. Nada más para darle un poquito de contexto, esto es lo que Jesús dijo después de que Él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? En palabras resumidas. Y por primera vez uno de sus discípulos hace un reconocimiento completo de quién era Él y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que vamos a leer a continuación, a partir del versículo 17, es la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro. ¿Amén? ¿Lo tiene? Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ahí nada más. Cierra sus ojos y acompáñame a orar. Señor Dios, gracias Padre. Gracias por esta noche. Gracias Señor porque la lista es larga de las gratitudes que tenemos hacia ti. En verdad que nos cuesta enumerar, Señor, todas tus bondades, Señor Dios. A veces, Señor, hay tiempos en que llegan las dificultades a nosotros, Señor, y pareciera que se convierten como en un velo que no nos hacen olvidarnos de tu misericordia, de tu gracia abundante en nosotros, Señor. Y esta noche, Señor, yo quiero tomar un momento para decirte gracias. Gracias por las cosas buenas que tú has hecho en Centro Cristiano Jesús es Rey. Gracias por las cosas buenas, Señor, que tú has hecho en cada familia que es parte y que ha sido parte de esta iglesia, Señor. Gracias por el crecimiento que nos has dado a quienes somos parte de esta iglesia, Señor. Pero también, Señor, te quiero dar gracias en esta noche por aquellas cosas que quizás no han sido tan buenas, Señor. Aquellas cosas que escaparon nuestro entendimiento en su momento, Señor Dios. Aquellas cosas que quizás llegamos incluso a considerar malas, Señor. Gracias por ellas también, porque cada una de ellas han contribuido también a nuestro crecimiento espiritual, Señor. Yo te doy gloria y honra por este pueblo, por esta casa que se congrega en tu nombre, Señor Dios. Te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, compartir con tus hijos en esta noche, con tu pueblo, Señor Dios. Y yo te pido, Padre precioso, que sea recibida, Señor Dios. Que sea recibida, Señor Dios, con anhelos, Señor, como aquella tierra que ha sido arada y preparada por el sembrador, Señor Dios, que está abierta y lista para recibir. Así es el corazón, la mente y el ser entero de mis hermanos para recibir esta tu palabra, porque no es mía, Señor Dios. Yo te doy gloria y honra porque el privilegio de compartir tu palabra y la responsabilidad es grande, Señor Dios. Y tú has elegido quizás a la más indigna de tus hijas para hacerlo. Pero te doy gloria, Señor, porque para ti solamente es la gloria en todas las cosas que hacemos en este lugar, Señor. A ti sea la gloria y el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. En esta noche, ¿verdad? Usted y yo, no es usual que la iglesia se congregue en los sábados para nosotros. Pero en esta noche nos hemos congregado como un servicio adicional porque estamos de fiesta. Amén. Estamos celebrando no solamente el tener un día adicional para alabar al Señor juntos como congregación, sino que también estamos celebrando lo que Dios ha hecho durante los últimos 18 años desde que esta iglesia fue fundada. Amén. Algunos de ustedes tienen un añito, algunos de ustedes tienen menos de un añito en esta congregación, algunos de ustedes ya tienen 4 o 5. Y algunos ya tenemos más tiempo. El hermano Javier me descubrió esta mañana durante el ayuno y dijo, la hermana Delfina es la que ha estado aquí más tiempo. Lo bueno que no vine sola, vine con mi familia, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios, para la honra del Señor, mi familia y yo fuimos una de las personas que iniciamos esta iglesia hace muchos años. Y gracias, la gloria sea para el Señor, el aplauso sea para el Señor. Porque Él es el que nos ha ayudado a permanecer fieles durante todos estos años.
Mis hijos y yo emigramos de México. La enseñanza del hermano Javier me motivó a hablar un poco de eso esta mañana, decir testifica, ¿verdad? En marzo del 2003. Y para mayo del 2003, ese mismo año, el Señor ya nos había alcanzado, a todos como familia. Y el Señor ha sido bueno, creo que trabajó de una manera muy hermosa con nosotros. Por un año nos plantó en un lugar donde la persona que nos alimentó durante ese tiempo lo hizo casi de manera personal, porque no había mucha gente en la congregación, éramos como 4 o 5 personitas nada más. Y cuando él tuvo que irse a otro lugar, llegó el pastor Carlos, y con él estuvimos un año albergados en una iglesia que se conoce como las iglesias metodistas. Y después de un año, por diferencias de doctrina, el pastor Carlos decidió salir de ahí y nosotros decidimos seguirlo, porque coincidíamos con la doctrina, ¿verdad? De él más que de la iglesia metodista. Igual éramos, creo que alrededor de 7 u 8 personas cuando iniciamos. Y para la gloria del Señor, le puedo decir, esas 8 personas, wow, hoy yo veo, estoy parada frente a usted y veo muchas más de esas 8, y creo que el Señor ha sido bueno en multiplicar. Amén. Y esta noche yo quiero compartir algo con usted que no quería hablar de esto, porque yo decía, Señor, estamos de fiesta, estamos de celebración, pero le quiero hablar acerca de la iglesia, y no voy a hablarle acerca de Centro Cristiano Jesús Rey específicamente, como comencé haciéndolo, sino quiero hablarle de qué es la iglesia. Quiero hablarle de la relación de Cristo con la iglesia y de nuestro lugar y nuestra responsabilidad como parte de la iglesia de Jesucristo. Así que esta enseñanza lleva por título, Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y es importante, hermanos, que se comparta este tema. Yo le oraba mucho al Señor, ¿por qué este tema? Le preguntaba por qué, y créame que ya sabía desde hace algún tiempo que iba a predicar, y por más que yo buscaba otras enseñanzas, el Señor me llevaba de regreso aquí, y me llevaba de regreso aquí, y me llevaba de regreso aquí. Entonces yo creo que conozco cómo el Señor me habla cuando hay un mensaje para la iglesia, y ya llega un momento en que uno dice, bueno, está bien, Señor, yo voy a hablar lo que tú quieres. Entonces quiero, por favor, me dé su atención, o le dé su atención a la palabra del Señor, porque yo creo que es importante. Desde tiempos en que la iglesia comenzó tal como la iglesia era, ha habido siempre un mal entendimiento de lo que es la iglesia. Eso no es algo nuevo, pero yo creo que hoy en día hay todavía debido a las múltiples medios de comunicación y el acceso múltiple a las predicaciones, a muchas cosas, hoy la gente ha desvirtuado todavía más y más y más el concepto de lo que es la iglesia de Jesucristo. Amén. Y la gente, no solamente estoy hablando de la gente del mundo, sino también de los mismos hijos de Dios. Hemos perdido el concepto de lo que es la iglesia. El término iglesia en sí mismo, cuando usted lo busca la palabra, le recuerdo que la escritura no está escrita en español, ¿verdad? Es una traducción. Pero en el original, esta palabra iglesia no es una palabra de origen religioso. Yo me sorprendía cuando yo leía eso, dije, ¿cómo que no? Sí la dijo Jesús, porque Él es el que la dijo en el Nuevo Testamento. Pero no, la palabra iglesia es una palabra que viene de los griegos, de hecho, y ellos la utilizaban para referirse a cuando ellos hacían una congregación, una asamblea, si usted lo quiere llamar así, fuera de la ciudad. Congregaban a la gente en lugares grandes para tratar asuntos que tenían que ver con lo público, para tratar y decidir asuntos públicos. Por ejemplo, un juicio. No sé cuántos recuerdan en el libro de los Hechos, cuando aquella gente que se congregó a gritar, Diana, diosa de los Efesios, porque estaban enojados de que les estaban quitando el mercado, ¿verdad?, de la venta de las dianas, de las diosas. Entonces, para poder juzgar se me fue el nombre de estos 2 hombres y no lo anoté, que estaban Atrio, si no me recuerdo, era uno de ellos, Gallo, perdón, era uno de ellos,
que estaban ahí hicieron una congregación, y cuando usted lee eso en el libro de Hechos 19, 32, 41, usted va a ver que se habían reunido para decidir qué iban a hacer con ellos dos, porque estaban de alguna manera alborotando a la gente, y ya la gente no quería seguir adorando a Diana como un ídolo, y eso les tiraba el negocio abajo. Entonces, para los griegos la iglesia era eso, era una asamblea, una congregación de personas que se reunían de manera pública para tratar asuntos públicos. Esta palabra también en el hebreo, cuando la se usaba en el Antiguo Testamento, es una palabra que básicamente quiere decir congregación o asamblea. Cuando usted se adentra un poco más en el significado de esta palabra, lo cual es muy interesante, no solamente la palabra iglesia, que en griego es la palabra eclesia con doble K, significa asamblea o congregación, sino que significa los llamados fuera. Los llamados fuera. Y a mí me llamó mucho la atención esa interpretación de esta palabra, los llamados fuera. Usted y yo somos los llamados fuera. Usted y yo somos la iglesia del Señor. ¿Llamados fuera de dónde? Fuera del planeta, fuera del país, fuera del estado, fuera de la vida de pecado, fuera de la esclavitud de pecado. Y el Señor pone todo en orden. Mi hermano Miguel comenzó leyendo una parte de la historia de cómo el pueblo de Dios fue liberado, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto. Y fíjese, es muy interesante porque esa historia, esa parte de la historia del pueblo de Israel representa algo de la que es nuestra liberación el día de hoy. El pueblo de Israel había estado en esclavitud por muchos años en Egipto. Usted sabe que un esclavo no tiene derechos, un esclavo no tiene opinión, no tiene vida propia, él le pertenece a su amo. Y Dios levanta a Moisés para que libere al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto después de, creo que si no me equivoco, 400 años de estar ahí. Y la Biblia dice, la Escritura dice que con mano fuerte y poderosa Dios los sacó de esa esclavitud a ellos ahí. Amén. Y ellos se convirtieron en la congregación, en la asamblea, en el pueblo de Dios, en los llamados fuera. Esa escritura precisamente que leía mi hermano Miguel dice, tenemos que irnos al desierto para servir a nuestro Dios. De la misma manera, hermano, usted y yo, aunque no nos gusta mucho a nosotros las personas reconocer eso, usted y yo éramos esclavos del pecado. Toda persona que no tiene a Jesucristo en su vida, que no tiene el gobierno de Jesucristo en su vida, que no ha entregado a Jesucristo en su vida, aunque no lo quiera reconocer, es un esclavo del pecado. Amén. Y vivimos bajo esa esclavitud, muchas veces sin darnos cuenta que estamos bajo esa esclavitud. Y cuando nosotros salimos fuera de esa esclavitud, venimos a una vida nueva con Cristo. Amén. Donde hemos sido cambiados, donde hemos sido transformados, donde ahora somos llamados a vivir de una manera diferente a como vivíamos antes. Amén. Así que, entendiendo eso, hermanos, la iglesia, lo primero que le quiero decir es que la iglesia no es un lugar físico en sí mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Este templo no es la iglesia. Porque si así fuera, ya habríamos tenido 3 centros cristianos Jesús es Rey, porque eso es el número de lugares que nos hemos movido desde que iniciamos. Y solo hay un centro cristiano Jesús es Rey en Garner, ¿verdad que sí? La iglesia no es un lugar físico, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es un templo en sí mismo. La iglesia somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Quién es un nacido de nuevo? Es una persona que ha reconocido su condición de pecador, que reconoce también que necesita su salvación y que ha sido limpiada de su manera pasada de vivir por medio del sacrificio y la muerte de Jesucristo en la cruz. Esa es una persona nacida de nuevo. Alguien que reconoció sus pecados, alguien que reconoció su necesidad de ser salvado y que acepta el sacrificio de Jesucristo como la única manera de ser salvado. Amén. Entonces, todos los que hemos hecho ese nuevo nacimiento por la gracia de Jesucristo, somos la iglesia. Amén. ¿Me está entendiendo hasta ahí?
Ok. Y la iglesia, déjeme decirle, es universal y es local. ¿Qué me refiero cuando es universal? Nosotros no somos la iglesia de Jesucristo, no somos la única iglesia de Jesucristo. Ni en Garner, ni en North Carolina, ni en el país entero, ni en el mundo entero. En todas partes del mundo hay hijos de Dios. Amén. En diferentes nacionalidades, en diferentes pueblos, en diferentes partes del mundo hay hijos de Dios y ellos también son parte de la iglesia de Dios. Por eso le digo que la iglesia de Dios es universal. Hay hijos de Dios, hay iglesia en todo el mundo. Amén. Pero también existe lo que se conocen como las iglesias locales. Nosotros, Centro Cristiano Jesús es Rey, somos una iglesia local. Somos la iglesia que está localizada en Garner, en el 166 de la Dunmore Court en Garner, por si nos quiere venir a ver. Pero nosotros somos la iglesia local de Garner, ¿cierto? Pero aquí mismo en Garner hay otras iglesias, ¿cierto? Hay otras iglesias cristianas. Yo no voy a hablarles si ellos tienen la verdad o no, esa no es la parte que yo le quiero hablar. Yo lo que le quiero decir que en todas las iglesias hay hijos de Dios. Quizás no toda la congregación es hijo de Dios, pero en todas las iglesias hay verdaderos hijos de Dios y por lo tanto ellos también son parte de la iglesia. Amén. Eso que yo le acabo de decir, de que las iglesias locales existían, se ve desde el Antiguo Testamento. Cuando usted lee las cartas de Pablo, por ejemplo, a los Gálatas, cuando él les escribe y los saluda, él le dice a los Gálatas, saludos a la de Pablo el apóstol, y se presenta a las iglesias en Galacia. O sea, había más de una iglesia en Galacia, ¿cierto? Y también lo hace de esa misma manera con los tesalonicenses. En otras palabras, vuelvo a repetir, la iglesia de Jesucristo está formada por todos los creyentes alrededor del mundo, que debido a la geografía están distribuidos, pero en sí somos una sola iglesia. Amén. Espero no estarlo confundiendo, pero es importante que entendamos eso. Déjeme decirle que no todo el que está en una congregación es parte de la iglesia. Yo sé que eso suena como malas noticias, pero es la verdad. No todo el que está dentro de una congregación es hijo de Dios, porque hay gente que visita las congregaciones incluso por años, viene a las iglesias, pero no han nacido de nuevo. Son personas que siguen resistiendo a pesar de que escuchan la palabra, a pesar de que escuchan el mensaje, a pesar de que sienten que Dios les está hablando muchas veces. Estas personas todavía resisten su nuevo nacimiento, no quieren entregar su vida a Cristo y pueden pasar años en las iglesias y no han nacido de nuevo. Entonces, dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones locales, hay personas que no son parte de la iglesia. Están en la iglesia, pero no son parte de la iglesia de Jesucristo todavía. Porque la esperanza es que la puerta está abierta y usted lo puede hacer en cualquier momento. Usted puede entregar su vida y su corazón a Cristo y dejar que Él lo transforme en cualquier momento. Así que si usted todavía no, y no me mire así como sorprendido, porque no son solo niños, no le estoy hablando que algunos tal vez esté pensando, los niños son los que no han hecho su confesión de fe todavía. O los más jovencitos, pero no, hay gente adulta que pasa años en una congregación y no entrega su vida a Cristo. Hace muchos años, me acuerdo, durante un servicio el pastor Carlos hizo llamado para nuevo nacimiento y pasó gente que yo me quedé así como que, ¿cómo que nuevo nacimiento si ya tiene como 8 años aquí? Porque pasó gente que llevaba mucho tiempo en la congregación, pero que no había entregado su vida a Cristo y venían fielmente cada 8 días, pero no habían entregado su vida a Cristo. Entonces, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, hay personas que aunque están en las iglesias, quizás porque simpatizan con la enseñanza, porque a veces tranquiliza nuestro corazón, bueno, ya fui a la iglesia, ya cumplí, todo está bien, como lo hacíamos en la religión tradicional, pero que aún no han nacido de nuevo. Entonces, no todo el que está en una iglesia o dentro de una congregación es nacido de nuevo, pero puede llegar a serlo. Y en el momento que lo haga, usted viene a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Esa es la buena noticia.
Ahora bien, la buena noticia, como le dije, es que eso tiene solución. Pero ahora le quiero hablar de la relación de Cristo con la iglesia. Porque es importante que usted y yo entendamos cuál es la relación de Cristo con la iglesia. Es importante porque Cristo es quien gobierna la iglesia. Y si usted no entiende cuál es la relación de Cristo con la iglesia, usted no ha entendido qué estamos haciendo aquí todavía. O cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, nuestro nuevo nacimiento. Una de las cosas que le quiero decir primero, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, podemos ver, de todo el Nuevo Testamento, podemos ver ilustrada la relación de Jesucristo con la iglesia. Vaya por favor yendo a Efesios capítulo 5, del versículo 23 al 24. ¿Lo tiene? Dice, ya se me perdió, 23 al 24. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Es muy importante que nosotros tengamos claro eso como hijos de Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora, ¿usted alguna vez se ha puesto a meditar qué significa que Él sea la cabeza de la iglesia? ¿Qué significa que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia? Porque si yo entiendo que yo soy parte de la iglesia de Jesucristo, tengo que entender qué significa que Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Esta palabra cabeza no se refiere a como lo que está acá afuera, necesariamente al cráneo, sino es una palabra que también en el griego es la palabra kefale. Y esta palabra kefale se asimila mucho a una palabra de nosotros en español que es la palabra cefalia, que está hablando de lo que es el cerebro. En otras palabras, lo que esta escritura dice, Jesucristo es el cerebro de la iglesia. Y para que yo pueda entender, nosotros leímos en esa parte que nosotros somos gracias, sí lo leyeron. Nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hay una relación ahí, ¿verdad? Porque sería muy raro una cabeza sin cuerpo, como que no funciona, y un cuerpo sin cabeza, pues menos, ¿verdad? Así que vamos a entender por qué es importante entender esa relación de Cristo como la cabeza de la iglesia. Y fíjese, para poder hacerlo yo tengo que entender qué función tiene el cerebro en un cuerpo humano. ¿Usted sabe cuál es la función que tiene el cerebro? Yo me quedaba mucho más que sorprendida, aunque ya sabía algunas cosas. Siempre había creído que solamente tenía que ver con lo psicológico, lo emocional. Pero me sorprendía que mientras leía que, fíjese, estas son las cosas de nuestro cuerpo que el cerebro controla. Y lo interesante es que algunas de ellas las controla de una manera en que usted no se da cuenta siquiera, no lo percibe. Pero controla la respiración, la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos de su corazón, la digestión, la temperatura de su cuerpo, los 5 sentidos que hay en su cuerpo y el movimiento. En otras palabras, podríamos decir que básicamente el cerebro está a cargo del cuerpo humano. En palabras bien coloquiales, Él es el boss. Él es el jefe, ¿cierto? Cuando la escritura ilustra a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, en otras palabras está diciendo, Él es el que manda. Él es el que tiene el control. Amén. Él es el que gobierna a la iglesia, como le decía hace un momento. Él es la fuente de todo lo que hay en el cuerpo. En el caso espiritualmente hablando, Él es la fuente de nuestra salvación. Él es la fuente de nuestra sanidad. Él es la fuente de nuestra paz. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él es el que intercede por nosotros y la lista es larga. Amén. Entonces, Él es el principal. Si usted y yo, hermanos, no somos capaces de someternos de manera voluntaria a las órdenes de la cabeza que es Cristo, difícilmente podremos ser parte del cuerpo.
No le estoy diciendo que se someta de manera obligada. Escuche la palabra importante que dije ahí. Usted y yo tenemos que aprender a someternos de manera voluntaria al gobierno y a las órdenes de Jesucristo. Imagínense, analizando de que el cerebro controla el movimiento de su cuerpo. Es decir, ahorita yo estoy caminando hacia la izquierda. ¿Si es mi izquierda? Sí, ¿verdad? Soy bien mala con eso. Nunca me amarraron un listoncito rojo para saber cuál es mi derecha y mi izquierda, por eso no me acuerdo. Pero fíjense, yo camino hacia mi izquierda sin pensarlo, pero mi cerebro le da la orden a todo mi cuerpo para que todo mi cuerpo se mueva hacia la izquierda, ¿cierto? Imagínense que mi cerebro da la orden de que yo vaya a la izquierda y mi brazo derecho dice, no, a mí me gusta más el lado derecho. Y se quiere quedar aquí, ¿cómo voy a la izquierda? ¿Entiende lo que estoy diciendo? O la pierna, o el ojo, en lugar de, dice, mira a la izquierda y el ojo de acá quiere mirar para la derecha. Ya sabe cómo le van a quedar los ojos. No hay tal cosa como que si usted es parte del cuerpo, usted haga lo que usted quiere. Porque usted está bajo el gobierno del cerebro. Y lo mismo es en la iglesia. Si usted dice, yo soy parte de la iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo, usted se tiene que someter a Cristo. Y no andar haciendo, o no andamos a andar haciendo lo que a nosotros, como decimos coloquialmente, se nos da la gana. O andar haciendo las cosas como nosotros creemos que son mejor. Hace muchos años nuestro pastor Carlos me dijo un día una frase que por muchos años la medité. No me la explicó porque él tiene eso de a veces decir algo y no lo explica. Bueno, conmigo lo hacía. Decía, un día lo entenderás, siempre me decía así. Y él me dijo un día, Delfina, la iglesia no es una democracia. ¿Usted sabe lo que es una democracia? Una democracia es donde todos votan y los que tengan más votos ganan. ¿Qué vamos a hacer para el aniversario? ¿Hacemos fiesta o no hacemos fiesta? ¿Quiénes dicen que hacemos fiesta? ¿Quiénes dicen que no? Los que más ganaron. Y así es una democracia, se vota para todo. Este país se supone que es un país democrático. ¿Ok? Tiene que sujetarse a votación. Pero la iglesia no es democrática. Él me decía, Delfina, la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Es decir, Dios es el que manda. Dios es el que da las órdenes y el cuerpo, la iglesia, tiene que someterse. Si usted quiere ser parte del cuerpo, así tiene que ser. Amén. Porque como le decía, imagínese que usted quiere ir para un lado, su cerebro da la orden para un lado y su pierna se queda por acá o su mano se queda por acá. Eso sería imposible, hermano. Es igual imposible. Cuando Pablo usa esta analogía del cerebro y de Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo, nos está tratando de decir, para que puedan funcionar correctamente esta relación, ustedes tienen que someterse al gobierno de Jesucristo. Escúcheme bien lo que voy a decir, en todo. No en lo que nos gusta, no en lo que nos conviene. Yo no agarro la escritura y solo agarro todas las promesas y no, toda promesa, si usted ha leído las promesas que están en la escritura, toda promesa viene con una acción de parte nuestra. Requiere una acción de parte nuestra, como decía mi hermana Mari. Y a veces nosotros estamos declarando y citando y diciendo las promesas y no llega y decimos, ¿por qué no ha llegado? Porque no hemos hecho la parte que nos corresponde. Amén. Y nosotros tenemos, hermanos, que someternos al gobierno de Cristo. Ciertamente Cristo ha delegado en las iglesias, dentro de las iglesias, a personas que lleven a cabo la obra de ministrar y administrar la iglesia. Amén. Mas ellos mismos se encuentran bajo ese mismo liderazgo y gobierno de Cristo, o así debe de ser. Nuestro pastor ha sido puesto como la persona que en este tiempo el Señor ha elegido para ministrar al pueblo de Dios, para gobernar esta iglesia, pero él mismo tiene que estar sujeto a Cristo. Amén. Los líderes de esta iglesia tienen una posición que de alguna manera es una posición de honor que Dios las ha puesto a liderar en ciertos ministerios, incluida mi persona. Pero yo misma tengo que estar primero sujeta a Cristo. Amén. Así es como funciona. No somos, como dicen por ahí en los deportes, no somos agentes libres que vamos y hacemos para donde queremos.
Aún los líderes, aún los pastores deben cuentas al Señor y deben explicaciones al Señor y deben estar, por lo tanto, sometidos al Señor. Amén. Cristo es no solamente la cabeza de la iglesia, Cristo también es el fundamento de la iglesia. Y eso también es muy importante de entender, especialmente en estos tiempos. Vaya a 1 Corintios 3:10, por favor. ¿Lo tiene? Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento. ¿A qué me refiero? Que todo lo que se enseña en una iglesia o en una iglesia que se hace llamar iglesia cristiana o iglesia de Jesucristo, toda enseñanza tiene que estar basada en lo que Jesucristo enseñó y en la Escritura. Amén. Aunque usted cuando lee la Escritura no va a ver a Jesucristo aparecer físicamente en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, usted ya va a encontrar referencias al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. La doctrina de Jesucristo aparece por toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es muy importante, hermano, que nosotros entendamos que Cristo es el fundamento de la iglesia. Nosotros no podemos edificar ni de manera congregacional ni de manera individual sobre algo que no sea la enseñanza de Cristo. Si usted va a adquirir una manera de pensar como parte de la iglesia de Cristo, asegúrese que su pensamiento está fundamentado en Cristo. Si usted va a tomar una decisión en su vida, en su familia, con sus hijos, asegúrese que su fundamento para esas decisiones sea la Escritura, sea la palabra, sea el fundamento de Cristo. Amén. Porque es necesario que como iglesia nosotros estemos fundamentados en Él. Amén. Porque Él es nuestra roca. Acuérdese de aquella historia de que el que construyó en la arena y el que construyó en la roca. Y a ambos, porque a veces nosotros pensamos que solo al de la arena le vino, no, pero a ambos les vinieron las tormentas de la vida, les vinieron las cosas difíciles de la vida y solo permaneció el que estaba fundamentado sobre la roca. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que toda enseñanza que se dé desde este lugar, toda enseñanza que usted escuche en un lugar que dice que es iglesia de Jesucristo, tiene que tener como fundamento la misma enseñanza de Jesucristo y la palabra de Dios completa. Amén. Hay otra cosa que también es importante que nosotros sepamos, y es que Cristo es además el dueño y el salvador de la iglesia. ¿Sabía usted eso? Él es el dueño y el salvador de la iglesia. ¿Por qué Él es el dueño de la iglesia? Porque Él la compró. Él la compró a precio de sangre. Todos los que hemos nacido de nuevo sabemos eso. Jesucristo nos ha comprado, a usted y a mí, a toda la iglesia en el mundo entero, a precio de sangre. Por lo tanto, Él es el dueño. Nosotros le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre preciosa porque no había otra manera de que nuestro pecado fuese justificado delante de Dios. Romanos 6:23, usted lo sabe, dice que la paga del pecado es muerte. Usted cuando lee el modelo del tabernáculo, a mí las primeras veces que yo le decía, pero cuánta crueldad. Porque cuando usted lee el modelo del tabernáculo, ¿qué sucedía en el tabernáculo? ¿Qué sucedía el día que se hacían los sacrificios? La persona traía su sacrificio, vamos a decir que fuese un cordero, que era lo que se requería, si no me equivoco, cada año para el sacrificio anual. Él tenía que, este cordero tenía que tener ciertas características, no tenía que estar manchado, no tenía que estar quebrado, tenía que ser, digámoslo en otras palabras, perfecto, sin defecto, que es una representación de Jesucristo. Y el sacerdote acomodaba al cordero
Y la persona que traía el sacrificio del cordero ponía sus manos sobre el cordero, digamos por decirlo así, declaraba sus pecados y era como que se hacía una transferencia al cordero, y el que moría, después de haberse hecho esta parte, el sacerdote degollaba al cordero y este moría en lugar de la persona que había cometido el pecado. Y eso no es otra cosa que un modelo de lo que Jesucristo ha hecho por usted y por mí. Él era perfecto, Él es perfecto, Él no cometió pecado. Fuimos usted y fuimos nosotros quienes hemos cometido el pecado. Pero en lugar de nosotros, como la justicia de Dios demandaba un pago, Él murió en su lugar y en el mío para que nosotros no vayamos al castigo eterno. ¿No le da gracias a Dios por eso? Por lo tanto, hermanos, por cuanto Él nos ha comprado, nosotros no solo nos ha salvado con su sacrificio, no solo Él es nuestro Salvador, Él es nuestro dueño. Vaya a Apocalipsis capítulo 1. Bien fácil de encontrar ese libro. Se la puse fácil. En el versículo 5 y 6. ¿Lo tiene? Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él fue quien nos salvó. Él fue quien nos lavó con su sangre preciosa. Él fue quien nos rescató de una separación completa de la relación con Dios el Padre. Nos trajo de nuevo a la comunión con Dios el Padre. Él es nuestro dueño, hermanos. Él es nuestro Salvador, pero también Él es nuestro dueño. Ahora déjeme decirle algo que usted lo va a ver mucho en las iglesias el día de hoy. El Señor, como le dije hace un momento, ha puesto a personas en la iglesia para gobernar la iglesia. La palabra, la escritura dice que Él puso pastores, maestros, y habla de todas las personas que administran la iglesia. Pero ellos no son los dueños de la iglesia. Y lo digo con mucho respeto, no solo para mi pastor, sino también para todos los que somos líderes en esta iglesia. Usted y yo, Dios nos ha dado el privilegio de trabajar en su obra, pero usted y yo no somos los dueños de la iglesia. Y por lo tanto tenemos que tratar a la iglesia no solamente con respeto y amor, sino también con la misma cortesía que Dios los trata a ellos. Amén. Todo líder espiritual, hermano, que abusa, porque hay mucho abuso en estos días en las iglesias. Usted va a escuchar, cuando yo a veces escucho enseñanzas en línea, yo me sorprendo cuando yo entiendo, quizás no haya tan mala intención, pero hay por ejemplo, pastores que dicen que la congregación les tiene que dar un regalo cada cierto tiempo porque ellos son sus padres. Y no les dicen ni siquiera pastor, le dicen padre y madre a la esposa del pastor. Y está ahí en internet, usted lo puede ver, cuando hay un solo Padre y ese es nuestro Dios. Es cierto que hay personas que Dios ha usado para traernos a Él, hermanos, pero el que murió por nosotros fue Él. El que murió por nosotros fue Él. Gloria a Dios por las personas que Él levanta para enseñar. Gloria a Dios por las personas que Él levanta para dirigir. La Escritura dice, hermano, en Hebreos 13, 17, vaya para allá. Yo sé que al pastor le va a gustar mucho este versículo y a los líderes también. Hebreos 13, 17. Se lo voy a leer en una traducción diferente, en la traducción viviente, porque se entiende bien clarito ahí. ¿Lo tiene? Dice, obedezcan a sus líderes espirituales. En la Reina Valera dice, obedezcan a sus pastores. Pero en esta traducción dice, a sus líderes espirituales. ¿Todos dicen amén a eso? Ay, ay, ay. Lo dicen porque está el pastor, pero no le dijeron muy convencidos. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen.
Su tarea es cuidar, o sea, la tarea de los líderes espirituales es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Porque esto último ciertamente los beneficiará a ustedes. Hermanos, hay una persona que yo escuché un día predicar en línea y me dio mucha risa porque él dijo una frase que tiene un poquito de sentido. Él dice, ¿cómo fue? El Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Mi Señor es Jesucristo. Eso quiere decir, yo le debo respeto a mi pastor, yo le debo respeto a mis líderes, pero jamás puedo ponerlos en el lugar de Jesucristo. La Escritura dice que podemos darle honra, que debemos someternos y obedecer a nuestros pastores, pero jamás darles la gloria que solo le pertenece a Jesucristo. Y hoy en día hay muchas iglesias donde se exalta demasiado a los hombres que dirigen la iglesia. Y si eso estuviera en el corazón de alguna persona aquí, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso, porque los que estamos aquí solamente estamos aquí puestos para dirigir la iglesia, tanto como líderes como nuestro pastor, pero nosotros no hemos muerto por usted. Nosotros no fuimos sacrificados por usted. Esta semana alguien con quien yo conversaba por teléfono me decía, hermana, es que para mí es un privilegio trabajar para usted. Le dije, no, ni lo diga, usted no trabaja para mí. Usted trabajara conmigo como yo trabajo. Pregúntenle a una hermana que trabajó conmigo, renunció, salió corriendo, dijo, me voy, esta mujer está loca. Le dije, usted no trabaja para mí, hermana, usted trabaja conmigo en el ministerio, juntas trabajamos para el Señor, usted no trabaja para mí. Dios me libre que trabajara para mí, porque entonces yo le pondría mis propias exigencias. Pero como líderes, hermanos líderes, nosotros estamos para dirigir a la iglesia como el Señor nos lo haga saber. Ellos no son nuestros, ellos son del Señor. Iglesia, los líderes, el pastor, no son su Señor. Ellos son las personas que Dios ha puesto y ustedes les deben respeto y honra, como dice la Escritura, pero nuestra obediencia completa es para Dios. Amén. Nuestra obediencia total es para el Señor. Y la gloria de todo lo que sucede en la iglesia no es para ningún hombre, no es para ninguna mujer, es siempre para el Señor, porque la Escritura dice que Él no comparte su gloria con nadie. Él es celoso de su gloria. Esta obediencia a la que nosotros tenemos que estar sujetos, de la que habla Hebreos, hermano, nunca puede estar por encima de los mandamientos de Dios. Nosotros le debemos obediencia a nuestro pastor, pero nunca por encima de los mandamientos de Dios. Y yo sé que Él nunca, yo puedo dar testimonio en los años que lo conozco, que nunca ha sobrepasado esa línea. Yo le voy a decir algo así como, quizás suene difícil, pero soy humana igual que usted y soy una persona que todavía tengo batallas igual que usted. Y a veces nuestro pastor nos ha puesto como líder principal de la iglesia, a mí personalmente, a hacer cosas que yo no quiero hacer. Una de las cosas, por ejemplo, que yo le voy a decir, aunque me vea parada aquí hablando, a mí me cuesta mucho trabajo evangelizar de puerta en puerta. Me cuesta, hermanos, de verdad, me cuesta mucho trabajo. Yo, cuando me encuentro con una persona en la calle, puedo comenzar una conversación casual en la tienda, en cualquier lugar, comienzo una conversación casual y le hablo de Cristo. Pero llegar y tocar la puerta de una casa y empezarle a hablar de Cristo, como que me friso un poquito, ¿entiende? Me cuesta mucho trabajo. Y las veces que esta iglesia ha tenido eventos de evangelismo, que yo he sido parte de ellos, el pastor me dice, él separa, ¿verdad?, quiénes van a evangelizar, quiénes van a preparar las mesas, quiénes van a hacer esto, quiénes van a hacer aquello. Y yo siempre le digo, no me puede poner a acomodar, como hicieron las cajas de comida, no me puede poner a acomodar las cajas de comida. Cuando estaban pintando las caritas en el evento de niños, no me puede dejar ahí con las que van a pintar las caritas, porque yo prefiero hacer eso, yo prefiero hablarle a los niños. Él me dice, no, usted va a ser de las que va a evangelizar a los adultos. Y como Él no me está pidiendo nada que sea fuera de la palabra, aunque no me guste, me someto, porque no me está pidiendo nada que está fuera de la palabra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mientras nuestros pastores y nuestros líderes no nos pidan algo que está fuera de la palabra, usted y yo tenemos que hacer el trabajo de Dios más fácil sometiéndonos a nuestros pastores, como dice aquí, obedézcanlos porque ellos tienen el trabajo de
cuidar nuestras almas, dice, y denles motivo para que lo hagan con alegría. ¿Cuántos aquí pueden decir que le hemos dado alegría a nuestros pastores, tanto al pastor Carlos como al pastor Eliezer, obedeciendo fielmente a las cosas que nos han llamado a hacer? Uy, qué silencio. Ahí pasó volando una mosca, hasta la escuché ahorita. Yo creo que pocos podríamos ser, porque yo le puedo decir que creo que yo misma no le he dado muchos motivos de alegría tampoco, ni a él ni al hermano Carlos, en los años que estuvo aquí. Pero hago mi mejor esfuerzo. Crezcamos en eso, hermanos. Crezcamos en eso. No solamente con los líderes, nuestro pastor es la persona que Dios ha puesto. Toda iglesia, todo líder espiritual tiene la responsabilidad de guiar a la congregación a Cristo. Amén. De obedecer a Cristo y de amar a Cristo. Toda iglesia que se precia de ser cristiana tiene que ser una iglesia cristocéntrica, es decir, centrada en Cristo y no en quien la dirige humanamente hablando. La iglesia tiene que estar centrada en... Gracias por ese amén, pastor. Quisiera continuar citándole más ilustraciones de la relación de Cristo con la iglesia, porque hay muchísimas. Y nada más se las voy a decir algunas rápidamente. Él es el esposo de la iglesia. Una de las formas que la iglesia, que la manera que la Biblia describe a la iglesia es como la novia de Cristo. Y estamos esperando. ¿Cuándo se están esperando las bodas del Cordero? Cuando Cristo venga por su iglesia. Y entonces vamos a estar con Él para siempre. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora le voy a hablar de la parte que quizás ya le hablé de lo que Jesucristo es para nosotros como iglesia. Ahora le voy a hablar de nuestra función y nuestra responsabilidad como la iglesia de Jesucristo. Y como centro cristiano, Jesús es Rey, porque no estaría completo si no le hablo de esa parte. ¿Cuál es nuestra función y nuestra responsabilidad como la iglesia de Cristo y como centro cristiano, Jesús es Rey? Ahora sí vaya a 1 Corintios. Capítulo 12. Es una escritura bastante larga y no se la voy a leer toda, pero voy a leerle la primera parte. ¿Lo tiene? 1 Corintios 12, del 12 al 30. Y esta es la analogía, la comparación que Pablo hace de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Amén. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y lo dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Vamos a analizar esta parte donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo. Fíjese, yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué sucedería con usted. Algunos que hemos padecido enfermedades o hemos padecido algunas dificultades de salud, sabemos lo que es que una parte de su cuerpo no esté funcionando correctamente. ¿Verdad que sí? ¿Qué trae consigo cuando una parte del cuerpo no está funcionando correctamente? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo, al parecer, uno de mis riñones no está funcionando correctamente. Y he tenido muchos problemas de salud en el último año, especialmente por esa razón. Y como testimonio de esto, le puedo decir que una de las cosas que trae consigo es molestias y dolor. Molestias, incomodidad y mucho dolor a todo el cuerpo. Porque bueno fuera que yo le dijera, mire, mis riñones están como por acá, creo, y aquí solo me duele. Pero la verdad es que no es así. Hay fiebres, hay escalofríos, hay dolor en mucho, porque el dolor en ciertos órganos del cuerpo tiene lo que se conoce como el dolor reflectivo, que se refleja en otros órganos. O sea, su problema está en el riñón derecho, pero le duelen los dos, también le duele el izquierdo y le duele la pierna. Y usted dice, pero la pierna, ¿qué onda? Porque el riñón está acá arriba y es un enredo ahí.
y cosas del cuerpo que están conectadas que a veces uno ni sabe, pues especialmente dentro de nuestro cuerpo que están conectadas. Pero fíjense, cuando un órgano del cuerpo o un miembro del cuerpo no está haciendo su función, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo sufre. Usted y yo, como parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos un propósito en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos un trabajo que hacer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos un llamado a hacer una función en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La pregunta es, ¿usted ya sabe cuál es su función en el cuerpo de Cristo? Usted ya descubrió yo entiendo, los que tienen 6 meses no piensen que lo estoy diciendo por usted, pero si usted ya lleva más de un año en la iglesia, 2 años, 3 años, ni qué decir de los que ya llevamos más de 10. ¿Ya descubrió su función en el cuerpo de Cristo? Porque no hay un órgano. Hace muchos años se decía que el apéndice era el único órgano que los médicos no habían descubierto que tenía una función. Pensaban que no servía para nada. Y yo siempre decía, si no sirve para nada, ¿por qué se infecta? ¿Por qué causa tantos problemas? Para algo tiene que servir. Y recientemente han descubierto que tiene que ver algo con el sistema inmunológico y que se afecta por eso. O sea que ya la ciencia misma ha descubierto que aún el único órgano interno que ellos pensaban que no tenía una función, la tiene. Sus cejas, pocas o muchas, según usted las tenga, si se las quita se va a dar cuenta que el sol le quema los ojos. Ni me diga de las pestañas. No haga la prueba, por favor, en casa, ¿ok? Créame, tome mi palabra por cierta, no haga la prueba. Pero toda parte, todo miembro del cuerpo tiene una función. Usted ya descubrió su función en el cuerpo de Cristo, y si ya la descubrió, ya la está llevando a cabo. Porque no hay una persona, yo se lo puedo asegurar, no hay una persona en el cuerpo de Cristo que no tenga una función, que no pueda aportar algo a la iglesia de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros en el Ministerio de Niños tenemos snacks a sus niños. Por si usted no lo sabe, se les da un snack cada domingo durante las clases. Y yo tengo 3 personas que me ayudan a dar los snacks. Y cuando yo hablo con ellos, yo creo que ellos son jóvenes, todos ellos, creo que ni uno más, que Betsania está aquí. Pero yo cuando hablo con ellos yo les decía, valora tu trabajo haciendo lo que haces. Se me quedaba viendo así como, poner los snacks. Y yo le decía, sí, valora tu trabajo. Esa es la manera en que tú sirves al cuerpo de Cristo. Tú estás sirviendo a una parte del cuerpo de Cristo que muchas veces hace muy ignorada, que son los niños. Tú estás mostrando a través de tomar tu tiempo, tu comodidad, de ir a poner esas charolas con los snacks y entregárselos en los salones a los niños. Estás sirviendo a esos niños que también son parte de la iglesia. Y no tengas por menos el trabajo que tú estás haciendo en esta parte. Porque la Escritura misma dice que el que en lo poco es fiel, en lo mucho será puesto. Y muchas veces nosotros queremos que nos pongan en la función más importante primero, antes de que nos pongan en lo poco. Queremos estar primero en lo mucho, y entonces si no me ponen en lo mucho primero, pues yo aquí no funciono y cada quien que haga lo que quiera. Pero fíjese, hay órganos. ¿Qué pasa cuando sucede esto, hermano? ¿Qué pasa cuando en la iglesia, cuando quienes somos parte del cuerpo de Cristo no estamos haciendo la parte que nos corresponde hacer? Vuelvo al ejemplo de los riñones. No es el caso mío todavía y espero que nunca llegue a serlo. Pero a veces cuando un riñón se daña de manera definitiva, ¿qué tienen que hacer? Tienen que quitarlo. Y gracias a Dios, las personas pueden vivir con un solo riñón. Pero siempre hay una secuela, siempre hay una afectación en el cuerpo. Yo me acuerdo que hace años cuando me quitaron la vesícula me dijeron, no, la vesícula no te hace falta, tú vas a estar igual que antes, come como antes, haz lo mismo que antes, no pasa nada. Y cuando me la quitaron, hermano, no podían, las que se la han quitado, no puede uno comer igual, cambia el ritmo de la digestión, cambian muchas cosas. Yo decía, estos doctores nomás lo cuentan a uno que no cambia nada. Claro, hay una afectación en el cuerpo. Ese órgano tenía una función y al no estar haciendo su función afecta otros órganos del cuerpo.
Es triste pensar que, imagínense, en el cuerpo, humanamente hablando, cuando un órgano no está haciendo su función. A mí me quitaron la vesícula no porque mi vesícula tuviera piedras. Me la quitaron porque solo estaba funcionando al 10%. Y eso me causaba unos dolores, hermano, igual que cuando uno tiene piedras. Y el doctor me decía, no tienes piedras, pero tu vesícula solo está funcionando al 100%, ya no te sirve, es mejor sacarla. Imagínese que así fuera cuando usted no está haciendo su función en la iglesia de Cristo. El Señor diga, vamos a hacer una extracción. Porque este no está haciendo su función en el cuerpo. Quizás sería una solución drástica, pero válida. Pero créame, el cuerpo sufre. El resto del cuerpo sufre cuando una parte del cuerpo, cuando un miembro del cuerpo no está haciendo su función. Porque los otros órganos se sobrecargan. Y todas las iglesias, créame, muchas iglesias tienen miembros que están sobrecargados. Porque hay miembros que no están ejerciendo su función. Le vuelvo a preguntar, ¿usted ya sabe cuál es su función en el cuerpo? No todos somos predicadores, no todos somos maestros, no todos podemos ser diáconos, no todos podemos estar en la alabanza. Pero créame, hay muchas más funciones en la iglesia que están esperando, como decían esta mañana mis hermanos, a que alguien se levante y diga, aquí estoy. Estoy listo para hacer mi función en el cuerpo. Es importante, hermano, que usted y yo aprendamos a hacer nuestra función dentro del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no aprendemos a hacer nuestra función dentro del cuerpo, difícilmente vamos a poder hacer la otra función, que es la que es fuera del cuerpo, y que es la de ir a buscar al mundo para que el mundo venga a Cristo. Amén. Porque si no estamos haciendo nuestra función, uno de los deseos de toda iglesia, y yo creo que el Centro Cristiano Jesús es Rey no es la excepción, es crecer. Amén. Todos anhelamos crecer en número, ¿cierto? Nosotros deseamos, incluso si que Dios nosotros no nos queremos quedar en ese local, sino un día ir a algo todavía más grande. ¿Nadie? Ok, ya me preocuparon. Dije, ¿nadie quiere un lugar más grande? Yo sí. Ese no es el lugar final para nosotros, eso yo se lo puedo decir. Centro Cristiano Jesús Rey va a terminar en un lugar mucho más grande que ese todavía. Dios nos va a llevar a un lugar mucho más grande. La pregunta es, ¿dónde están los que van a servir en ese lugar más grande? ¿Dónde están los que van a servir a esos nuevos miembros? ¿Dónde están los que van a enseñar a todos esos niños de esas familias que van a llegar? ¿Dónde están los que los van a recibir con un abrazo en la puerta como diáconos? ¿Y dónde están los que van a limpiar el templo? Porque aún sacudir el polvo de las sillas es una función dentro del cuerpo. Y si usted lo hace con amor para el Señor le honra en eso también. No menosprecie ninguna función dentro del cuerpo. Si le dicen, venga a aspirar, usted aspire como que, ahora sí como dice la Escritura, como que lo hizo para el Señor. Usted imagine que yo voy a aspirar porque aquí va a pasar el Señor. No piense, yo voy a aspirar porque los hermanos ven, ay, ya ni ven bien, ya si hay polvo no se nota. No. Usted aspire, limpie, haga todo como que el que viene tiene una visión 20/20 y va a mirar cualquier detalle, porque usted lo está haciendo para el Señor. Amén. Hay muchas funciones en el cuerpo, hermano. Hay muchas funciones en el cuerpo. Y si queremos crecer, si queremos que más personas vengan, si queremos que el Centro Cristiano Jesús venga, tenemos que estar preparados para atender a esas personas nuevas. Y discúlpenme por lo que le voy a decir, discúlpenme los nuevos porque les tocó escuchar esto, los que llegaron por primera vez. Pero a mí a veces, esta semana yo meditaba y decía, me da pesar. Centro Cristiano Jesús del Rey está cumpliendo tantos años, 18 años, y todavía no existe un ministerio de matrimonios formal. Todavía no existe un ministerio de varones formal. Todavía no existe un ministerio de mujeres formal. No existe un ministerio para los jóvenes adultos como el que mencionaba mi hermano Javier formalmente. Y yo sé que cuando usted piensa en eso, usted piensa lo mismo que yo muchas veces pensaba. Y yo, como soy a veces un poco boca floja, iba con el pastor Carlos y le decía, Carlos, ¿dónde? Porque le hablaba de tú a él, sorry, pero nos conocimos como amigos. Le decía, Carlos, ¿dónde están la reunión de mujeres? Porque a veces visitábamos otras iglesias y hablaban de las reuniones de mujeres. Y me decía,
Cuando aparezca alguien que se levante, atender el grupo de mujeres. Y si usted va con el hermano Eliezer, le puedo asegurar que el conflicto es el mismo. ¿Dónde están las reuniones de mujeres? ¿Dónde está la mujer que va a dirigir la reunión de las mujeres? ¿Dónde está la reunión de los matrimonios? ¿Dónde está el matrimonio que se va a poner en orden para dirigir las reuniones de matrimonios? Que va a vivir una vida agradable, en orden, como la Escritura dice, para dirigir eso. Y cualquier ministerio que usted me nombre, ¿dónde están? ¿Dónde están? Después de 18 años, ¿dónde están? Porque eso quiere decir que habemos personas en el cuerpo que no estamos haciendo nuestra función, a pesar de llevar muchos años aquí. Y hermanos, no le digo esto para hacerlo sentir mal, le digo esto para que corrijamos. El Señor nos dice esto para corregir, hermanos, para que, como dicen por ahí, nos pongamos la pila y empecemos a trabajar y hacer nuestra función en el cuerpo. Porque de nada sirve, hermano, que sigamos haciendo lo mismo y quejándonos de lo que no hay, cuando no estamos dispuestos a hacer la solución de lo que no hay. Hace unos años atrás yo le comenté una historia de un hombre que dice que él fue al campo misionero. Él había ahorrado por muchos años porque su deseo era comprarse una casa un día, y él tenía ese dinero ahorrado, y cuando fue a un lugar, a una misión, acompañando a una iglesia, dice que vio mucha necesidad en ese lugar, y todos los días se arrodillaba y le decía: Señor, trae provisión para este lugar. Señor, envía lo que sea necesario para suplir la necesidad de este lugar. Y ese hombre todos los días hacía la misma oración de intercesión. Y un día, en medio de su oración, él dice que el Señor le dijo: ¿estarías dispuesto a dar tu dinero que tienes ahorrado para suplir las necesidades de aquí? Y el hombre se quedó pensando y no le contestó, como probablemente muchos de nosotros no contestaríamos. Y él dice que Dios le dijo: deja entonces de estarme orando por algo de lo que no estás dispuesto a hacer la solución. Estamos pidiendo crecimiento, queremos crecer, queremos ser más, queremos que la gloria del Señor se derrame en este lugar. Tenemos que comenzar a hacer y a estar dispuestos a ser parte de esa solución, parte de esa función del cuerpo, parte de lo que esta iglesia necesita para poder crecer aún más, en todo aspecto, hermano. Es nuestra responsabilidad como iglesia y como centro cristiano. Jesús es Rey, hermano. Nosotros siempre vamos a ser, la iglesia de Cristo hasta el día de hoy sigue siendo vista como imperfecta, incompleta y menospreciada, porque no vivimos a la misma manera del mundo. La gente de allá afuera nos mira a nosotros como raros, como imperfectos, como ¿qué están haciendo ahí? ¿Verdad? Pero la responsabilidad de la iglesia y de nuestra iglesia, hermanos, es primeramente es ejercer nuestra función dentro del cuerpo. Segundo, es dar testimonio de Jesucristo. ¿A quién le va a usted dar testimonio de Jesucristo? A toda persona con la que usted se cruce en su camino. Y lo va a hacer de dos maneras. Lo va a hacer con sus palabras, porque es bueno que le digamos a la gente que Jesucristo los ama, pero también lo tenemos que hacer con nuestra manera de vivir. Amén. Que imagínese que usted vive en un vecindario y todos los días se pelea con el marido y luego un día va a evangelizar a la vecina. ¿Usted cree que la va a querer escuchar? No nos da cuenta una broma de que dice que no es mi hermano Leo, ¿verdad? Pero el líder de los diáconos tenía por costumbre disciplinar a su esposa. ¿Usted me entiende? La golpeaba todos los días. Y un día como que se le estaba pasando la mano y la mujer gritaba: ¡ay, ay, ay! Y le dice el diácono: mujer, cállate, que es de mal testimonio para los vecinos. Hermano, nuestro testimonio tiene que ir mucho más allá de nuestras palabras. Tiene que ir mucho más allá de nuestras palabras. Tiene que ver con nuestra manera de vivir. Usted es un testigo de Jesucristo en su trabajo. Usted es un testigo de Jesucristo en la calle. Usted es un testigo de Jesucristo cuando maneja. Usted es un testigo de Jesucristo en todo lugar donde el Señor lo lleva. ¿Cómo nos está viendo la gente alrededor de nosotros vivir? Usted y yo, como parte de la iglesia de Jesucristo, estamos llamados a dar testimonio al mundo. Estamos llamados a ganar almas para el reino de Dios, es decir, para evangelizar, aunque le cueste trabajo como a mí. Pero usted y yo tenemos un llamado para evangelizar. Es cierto que existe un ministerio de evangelismo, pero la orden de evangelizar es para toda la iglesia. Para toda la iglesia.
No es para un grupo selecto de la iglesia, no es para el pastor, no es para los líderes. La orden de evangelizar es para toda la iglesia. Hermanos, un día nosotros, los que somos parte de la iglesia de Jesucristo, la Escritura nos dice que los que ya hemos sido salvos por la fe gozaremos de una vida sin adversidades, no en esta tierra, sino en su presencia. En aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, estaremos gozando eternamente de una comunión con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan ese día? Yo también. Pero ¿sabe qué? Mientras ese día llega, usted y yo tenemos una función que hacer como iglesia de Jesucristo. Y quiero terminar esta enseñanza porque yo sé que nada es casualidad. En el Señor nada es casualidad. Y voy a terminar esta enseñanza con la frase y con el versículo que mi hermana Mari usó anoche. Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, estamos en tiempos en que es necesario que la luz de la iglesia resplandezca. Estamos en tiempos en que es necesario que la luz de los hijos de Dios, porque usted y yo hemos sido llamados luz para el mundo, resplandezca en estos tiempos. Y estamos en un tiempo en que la gloria del Señor tiene que verse sobre esta casa, sobre Centro Cristiano Jesús es Rey. Y para que eso suceda, usted y yo tenemos que comenzar a ejercer nuestra función y a tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. No va a suceder de otra manera. Usted puede orar, interceder, ayunar, hacer todo lo que quiera y eso es bueno. Pero también nos corresponde, como decía mi hermana María ayer, tenemos que hacer una parte. Tenemos que levantarnos, hermanos. Es nuestro tiempo de resplandecer como iglesia de Jesucristo y como iglesia local. Es nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de levantarnos. Yo le digo ciertamente que no hay coincidencias en el Señor. Si usted no tiene una iglesia, a veces la gente piensa, quizás no le hablé de la iglesia como el lugar de congregarse. Cuando yo le estoy diciendo que toda persona que ha nacido de nuevo es parte de la iglesia, no significa que no se tiene que congregar. Si usted no ha tomado una decisión si esta es su iglesia o no, yo le digo en el amor del Señor, tome una decisión. Si aquí el Señor lo plantó, esta es su casa, ame esta casa, comprométase con esta casa, comience a trabajar por esta casa, meta su hombro, meta su cuerpo, meta su ser entero a trabajar por esta obra del Señor. Amén. Si usted está en esta casa, trabajemos por esta casa, porque esta casa es el lugar donde el Señor nos ha plantado como iglesia. Amén. Póngase de pie. Es importante, hermanos, no puedo terminar sin decirle, tenga cuidado de no ser un visitador de iglesias. No hay nada de malo en que si alguien un día lo invita a un familiar, usted vaya, pero tenga cuidado de no ser un visitador de iglesias. Tenga cuidado de no andar de un lado para otro. Tome una decisión. Donde el Señor lo plante. Yo no le estoy diciendo a una persona que yo le evangelizaba, que me decía, es que no estoy contenta en la iglesia donde estoy. Una persona que conocimos en el evento de evangelismo, y yo le dije, mira, nosotros somos una opción. Yo no te voy a decir que somos la mejor iglesia. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Pero no te voy a decir nada malo de tu iglesia porque no la conozco, y no te voy a decir todo lo bueno de nuestra iglesia porque a lo mejor cuando vayas te das cuenta que hay cosas que no te van a gustar también. Pero ¿sabe qué, hermano? La iglesia no es un club a donde nosotros vamos y pagamos una membresía y elegimos lo que nos gusta y no nos gusta. La iglesia es el lugar donde venimos a conocernos, a amarnos y a ser tratados por el Señor, a tolerarnos los unos a los otros, a practicar lo que dice el mandamiento más importante, amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo también, de la misma manera. Esa es la iglesia, hermano. Aquí es donde lo ponemos en práctica.
Así que si usted se queda en esta congregación, si esta es la casa donde Dios lo ha plantado, no espere perfección, trabaje por ella. Trabajemos juntos por ella. Amén. Cierre sus ojos. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias por esta congregación. Gracias por tus hijos. Gracias por los que hemos nacido de nuevo, Señor, y que tú nos has ya hecho parte de la iglesia, Señor Dios. Yo te pido, Padre precioso, que nos ayudes a permanecer, Señor Dios. Hasta permanecer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese día glorioso que, como al inicio cantábamos, un día tú aparecerás entre las nubes, Señor Dios. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Pero también ayúdanos a trabajar duro por la iglesia, Señor. En aquellas funciones que tú nos has puesto, Señor Dios. Ayúdanos a hacerla lo mejor posible. Ayúdanos a entregar el todo, así como tú entregaste el todo por nosotros, Señor. Ayúdanos a amar lo que tú amas, que es la iglesia. Ayúdanos a amar a quienes tú amas, que son aquellos que conforman la iglesia, Señor Dios. Y también al mundo, Señor Dios. No para repetir ni copiar sus acciones, sino para llevarles el mensaje de la salvación que tanta necesidad la gente tiene de escuchar. Yo te doy gracias por esta casa, Señor Dios. Gracias porque yo creo que la palabra que hemos escuchado esta noche nos llevará a meditar, Señor, en lo que estamos y lo que no estamos haciendo, Señor. Que esa palabra redarguya nuestro corazón, no para hacernos sentir inferiores, Señor Dios, sino para comenzar a hacer lo que tú nos has pedido que hagamos dentro de tu casa, dentro de tu cuerpo, que es la iglesia. Yo te doy gloria y honra, Señor Dios, por la vida de nuestro pastor, Señor Dios. Gracias por ese líder fiel que tú has levantado, Señor, en esta casa, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu sabiduría, tu palabra y tu enseñanza están en su boca, Señor Dios. Te pido bendición por él, Señor Dios, por su casa, por su familia, por sus hijos, por sus finanzas, por todo lo que él es, Señor, y por todo lo que tú llegarás a hacer en su vida, Señor. Te pido bendición por cada uno de los líderes de esta iglesia, Señor. Y te pido que tu sabiduría esté presente en cada uno de nosotros, Señor. Y que nunca, nunca nos olvidemos, Señor, que nos has dado un lugar de honor, Señor. Pero que la iglesia no es nuestra, te pertenece solamente a ti, Señor. Por lo tanto, como líderes espirituales, como líderes, Señor, de los ministerios, es nuestra labor, Señor, tratarle a ellos como tú nos tratas a nosotros, Señor. Padre precioso, dale sabiduría a tu pueblo, Señor, a los que han recién llegado y a los que ya tienen muchos años como parte de esta congregación, a comenzar a ejercer su función dentro de este cuerpo que es tu iglesia, Señor Dios. Somos uno solo, Señor, y no queremos ser los que provocan dolor al resto del cuerpo por no estar haciendo lo que nos corresponde hacer, Señor Dios. Tú nos has llamado, Señor, como tu pueblo y como tu iglesia, a servirnos los unos a los otros, Señor Dios, y a llevar ese mensaje allá afuera también para aquellos que no te conocen. Levanta en este lugar, Señor, despierta en cada corazón el deseo, Señor, no de estarnos quejando por aquello que no hay, sino de ver cómo puedo hacer, qué tengo que cambiar, qué tengo que dejar para ser yo esa persona que se levante y ayude a proveer aquello que no hay, Señor Dios. Muchas veces nos quejamos por lo que no tenemos, nos quejamos porque las finanzas son pobres, nos quejamos porque no existe el ministerio tal o cual, pero no estamos dispuestos a ser quienes trabajen para conseguirlo, Señor. Ayuda por favor a este pueblo, pon ese amor grande en cada uno de nosotros, ese mismo amor que tú tienes por tu pueblo y por tu iglesia, ponlo en cada persona, Señor, que en esta noche está presente, Señor Dios, en este lugar, Señor. Ese mismo amor que tú tienes por tu iglesia, Señor Dios, que estuviste dispuesto a dar tu vida por ella misma, Señor. Así tu iglesia hoy también esté dispuesta a dar su vida por ti, Señor Dios, por servirte a ti, por hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Yo creo, Señor Dios, que tú diste tu vida por la iglesia, para que la iglesia te corresponda dando su vida a ti también completamente, Señor. En obediencia, en sometimiento, en servicio, en todo lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Porque comparado con ese precio maravilloso de la sangre que tú derramaste en esa cruz para librarnos del castigo eterno, lo que nosotros podamos hacer por ti no se compara, Señor Dios.
No se compara con lo que tú nos has dado. No se compara con la salvación de ser castigados con la muerte eterna como por causa de nuestros pecados. Lo que tú diste en esa cruz, Señor, no se compara con lo que nosotros podamos dar, Señor. Pero aquí, Señor, hay un pueblo que está dispuesto a darte ahora, Señor Dios, lo que tú como dueño y cabeza de la iglesia demandas de cada uno de nosotros. Es tiempo de que esta iglesia se levante. Es tiempo de que esta iglesia resplandezca. Y es tiempo de que sobre esta casa se vea tu gloria, Señor. A ti damos honra, Señor. A ti damos honor. A ti damos gloria, Señor, porque tú eres, Señor, el dueño y Señor, no solamente de nuestras vidas, sino también de la iglesia, Señor. A ti sea la honra y el honor por siempre, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor. Nos retiramos a nuestras casas, Señor Dios, pidiéndote el descanso para nuestros cuerpos y nuevas fuerzas para que el día de mañana, Señor, vengamos con ese gozo, Señor, listos y dispuestos para entregarte aún mucho más de lo que te hemos entregado, Señor. Pon en el corazón de cada persona el regresar mañana, Señor, pero el regresar con una actitud diferente, Señor. Con una actitud que demuestre ese agradecimiento que tenemos, Señor, de haber sido perdonados, de haber sido lavados con tu sangre, de poder ser llamados tus hijos, de que nos has hecho nuevas criaturas y sobre todo de que tenemos esa promesa de que un día, Señor, estaremos en tu presencia para disfrutar de ella por la eternidad, Señor Dios. Padre, pone en nuestro corazón ese deseo, Señor, porque todas y cada una de esas razones son más que suficientes para que nosotros vengamos y derramemos nuestro corazón en adoración y alabanza delante de ti, Señor. Danos esa fuerza, pero también danos ese entendimiento, que cuando venimos a esta casa no venimos buscando a un hombre, no venimos buscando a alguien imperfecto, venimos adorando al que es perfecto y al que lo ha dado todo por nosotros. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra y el honor por siempre, por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice, amén. Que el Señor le bendiga, hermano, vayamos en paz.